Bienvenidos a La Mirada Libre, la brújula de Manuel Chaves Nogales. ¿Por qué leer y escuchar hoy a un periodista de 1930? Porque Chaves Nogales escribió sobre la Rusia bolchevique, sobre el ascenso del fascismo y el desgarro de la Guerra Civil Española, todo ello con una claridad que asusta. No lo hizo desde la barrera, sino desde el barro, con la premisa de que un periodista solo debe lealtad a la verdad y a sus lectores. Por lo tanto, este, señores, no es un podcast de historia del periodismo, es un ejercicio de supervivencia intelectual. En cada episodio vamos a rescatar sus crónicas, sus relatos, sus editoriales, para hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que Chaves Nogales vio entonces está volviendo a ocurrir ahora? A través de la lectura de sus textos más emblemáticos, intentaremos reflexionar sobre el presente, porque la polarización nos puede estar cegando, porque la democracia es frágil, porque la soledad de quien decide no pertenecer a ningún bando empieza a ser preocupante. Bienvenidos. Nos toca hoy abordar un debate histórico que está encima de la mesa de muchos especialistas sobre la Revolución de Asturias del año 1934, porque hay quien piensa que fue en realidad el comienzo de la Guerra Civil, el prólogo. Y vamos a hacerlo analizando también la cruda realidad que Manuel Chaves Nogales capturó sobre el terreno, con su actual lucidez insobornable, que nos enseña también a entender los acontecimientos de hoy. La pregunta está clara. ¿Es el verdadero inicio de la Guerra Civil la Revolución de Asturias de 1934? Este es uno de los más intensos debates de la historiografía española. Chaves Nogales, que fue testigo de ambas tragedias, 1934 y 1936, ofrece una perspectiva que hoy resulta esencial para entender los peligros de la polarización extrema, porque toda la polarización que acabó fraguando en el gran desastre del 36 empezó allí, en Asturias. ¿Por qué? Fue el ensayo de confrontación. En Asturias se midieron las mismas fuerzas, el bloque obrero frente al Estado y unidades militares como la Legión y los moros, que se enfrentarían 2 años después. Hubo violencia y radicalización, especialmente la brutal represión militar y la violencia revolucionaria también de las milicias que prefiguraron la deshumanización del conflicto posterior. Allí nació el famoso lema UHP, Uníos Hermanos Proletarios, que marcó a las milicias del año 36 y precisamente nació allí, en las cuencas mineras asturianas. Se produjo un proceso de erosión democrática, la entrada de la CEDA, el gobierno de la derecha, Confederación Española de Derechas Autónomas, en el gobierno, fue vista por la República como una amenaza fascista, justificando el recurso a las armas para salvar la República. Lógicamente, también hay que decir que la naturaleza del conflicto fue local y que además el Estado republicano era constitucional y legítimo para sofocar la rebelión. En 1936 fue distinto, fue una parte del propio ejército la que se sublevó contra el gobierno, pero el general Franco estaba en las dos porque fue el responsable de la represión militar del 34 y también el responsable de la sublevación contra la República del 36. Pero insisto, fue a escala local, allí la insurrección del 34 fue desigual, descoordinada, adquirió magnitud real solo en Asturias, ¿no? Y lógicamente la Guerra Civil fue un conflicto nacional total y absoluto de 3 años. ¿Qué ocurrió en el 34? Pues que tras el desastre el sistema parlamentario siguió funcionando hasta las elecciones de febrero del 36. Es decir, que hay una diferencia, lo que sugiere que la convivencia aún tenía cauces legales antes de la ruptura definitiva de julio del 36. Chaves Nogales estuvo en Asturias, es decir, él estaba siempre donde estaba la noticia, ya nos tenía acostumbrados en aquel momento, y llegó a las cuencas mineras como enviado especial del diario Ahora
y apenas terminado el levantamiento, todavía, con las llamas ardiendo. Su labor no fue la de un teórico, no se quedó en el hotel, sino la de un reportero que anda y cuenta. Interrogó a prisioneros, a viudas de guardias civiles, a párrocos, a propietarios desposeídos. Él publicó en el periódico Ahora una serie de reportajes titulados La crisis de Asturias. Fue entre el 24 y el 28 de octubre de 1934. Artículos como La organización del Ejército Rojo en Asturias, 2 revoluciones en 15 días desatadas sobre la región asturiana. Hay que poner las cosas en su punto, donde desmintió, por cierto, bulos macabros de ambos bandos. Lo que no debe quedar vivo bajo los escombros, o el martirio de Oviedo bajo el imperio de la dinamita, o la liberación de Asturias contada por el general López Ochoa. Vamos a leer un texto, vamos a leer un fragmento de la apertura de su primera crónica. Refleja sobre todo su método de trabajo y la desolación de un periodista que ve cómo su país se desliza hacia la barbarie. Esta es una publicación del 24 de octubre de 1934 en el diario Ahora, la organización del Ejército Rojo en Asturias, que dice así: voy recorriendo uno a uno los pueblecitos de la zona minera de Asturias. Al borde de cada carretera me paro a charlar con los mozos que mano sobre mano miran recelosos el ir y venir de los convoyes militares. Entro en las casas cuartel de la Guardia Civil y las mujeres y chicos de los guardias me cuentan el episodio dramático de que fue protagonista cada uno. Donde me dejan, procuro hablar con los prisioneros. Al pie de los altares, humeantes todavía, los párrocos me cuentan llorando cómo ardieron las imágenes. Es cierto, rigurosamente cierto, que la rebelión ha tenido esta vez caracteres de ferocidad que no ha habido nunca en España. Ni siquiera durante la gesta bárbara de los carlistas hubo tanta crueldad, tanto encono y una pavorosa falta de sentido humano. La revolución de los mineros de Asturias, fracasada, no tiene nada que envidiar en punto a crueldad a la revolución bolchevique triunfante. Oviedo, la ciudad muerta, recuerda aquellas ciudades del frente occidental devastadas por el fuego cruzado de 2 ejércitos potentísimos. Traer hoy la visión de Chávez Nogales sobre 1934 sigue siendo un acto de pedagogía cívica. Su pensamiento es todavía vigente, porque nos advierte que la verdad es la primera víctima. Él se esforzó allí en Asturias en desmentir las versiones escalofriantes y los bulos que circulaban, como por ejemplo que los mineros se habían comido a un cura, advirtiendo que la mentira solo alimenta el odio. Repito, la mentira solo alimenta el odio. Volvió a su clásico odio a la estupidez. Su única y humilde verdad, siempre lo dijo, fue el odio a la crueldad, viniera de donde viniera. Y hoy dijo: el auge del sectarismo, su postura de independencia insobornable, para nosotros es el mejor antídoto contra el fanatismo. Chávez advirtió que la derrota por las armas no es una victoria moral. Si no se convence mediante el diálogo y la educación, el conflicto solo queda latente, esperando una nueva chispa para estallar. Del 34 al 36, menos de 2 años. Si quieren ustedes profundizar en el testimonio de Manuel Chávez Nogales sobre los sucesos de octubre del 34, la recomendación principal en el mercado editorial actual es el libro 3 periodistas en la Revolución de Asturias, publicado por la editorial Libro del Asteroide hace ya 9 años. Este volumen es una pieza excepcional porque reúne las crónicas de 3 grandes firmas que vivieron y narraron el conflicto desde perspectivas distintas: Josep Pla, José Díaz Fernández y, por supuesto, Manuel Chávez Nogales. Pues hasta aquí este podcast, La mirada libre de Manuel Chávez Nogales. Soy Antonio Manfredi, estoy a su disposición en el correo electrónico antoniomanfredi@gmail.com o en el propio Substack en @AntonioManfredi1959.